Así que buenas noches con todos, buenas noches, que el Señor me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hoy vamos a dar inicio, creo que es la sexta clase teórica respecto a lo que es la escuela de profetas o escuela de entrenamiento profético. Ahora bien, en sí sería la séptima clase, ya que una de las clases son prácticas y la siguiente semana sería la octava clase, donde terminamos la segunda parte práctica. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca respecto al campo de la madurez y el ministerio profético. La madurez y el ministerio profético. ¿Por qué? Porque hoy en día, como bien sabemos, hay mucho abuso respecto al campo profético. Y hablar de madurez es hablar, como siempre le hemos mencionado, es el carácter. Amén. Así que ya está de más hablar muchísimo acerca de ello. Pero hoy vamos a tocar ejemplos que realmente personas, a causa del carácter, a causa de la inmadurez, detuvieron su destino profético. No es que no se haya cumplido, sino que se hizo incluso mucho más largo el cumplimiento en su vida, en su ministerio y aún en su propia nación. Amén. Así que la pregunta que todo el mundo sabe, o creo que sabemos, es para cada uno de nosotros: ¿qué cosa es la madurez? ¿Y qué cosa es la madurez en el aspecto profético? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué opinan ustedes acerca del carácter del ministerio profético? ¿O qué opinan ustedes acerca del carácter en el ministerio profético? ¿Qué es lo que viene en mente cuando tú escuchas esto? Porque es bien cierto, el carácter habla mucho de madurez, pero ahora ya no es solamente en un solo campo, en todas las áreas, sino que es en una área determinada, que es el ministerio profético. Quiero leerlos en esta noche. ¿Qué opinan ustedes acerca del carácter en el ministerio profético? Un concepto personal, quizás fluya de sí mismo y ustedes puedan decir: el carácter en el ministerio profético creo que es esto por tal razón. ¿Alguien se anima allí a participar? Por allí pusieron carácter Mateldón. Ok, miren, el carácter en el ministerio profético es saber cuándo tenemos que hablar y cuándo tenemos que callar. Perfecto, buenísimo, muy bien. ¿Qué es lo que más? ¿Quiénes más por allí están? A ver. Bendiciones, Javier, bendiciones. Perfecto. Para ustedes, ¿qué cosa es el carácter en el ministerio profético? Soledad Mata dijo algo que realmente está marcando ahí una diferencia. La palabra carácter significa telio, completo, buenísimo. Ok, entonces, pero de acuerdo a ese significado, yo tengo que sacar un concepto, una palabra rema que me direccione. El carácter lleva a poder cumplir el propósito de Dios. Perfecto. Ok. Bueno, todo lo que ustedes están diciendo está muy bien. Está muy bien. Pero me quiero quedar con ello. El carácter es aquello que me enseña, hablando en el campo profético, el carácter es aquello que me enseña cuándo yo hablar y cuándo yo callar. ¿Por qué? Porque el carácter va ligado a cuán maduro estoy yo con el Señor, y eso me hace, ¿qué cosa? Identificar su voz. Y al aprender a identificar su voz y ser sensible a su voz, yo voy a hacer su voluntad sobre la tierra y no mi propia voluntad. Amén. Es como que, ¿cuántos de ustedes tienen niños, hijos o sobrinos? El niño muchas veces hace su propia voluntad porque no ha madurado. Pero el día que este niño madura, lo que hace es esto: obedece la voz de su padre, porque sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando un niño no ha madurado, no mide el peligro, no mide si es bueno o si es malo, o si algo le puede suceder. De igual forma, el carácter en el ministerio profético es aprender a qué cosa: a callar
cuando Dios me dice que tengo que callar y aprender a hablar cuando tengo que hablar. ¿Por qué? Porque aquello me enseñó a madurar siendo guiado por su voz y por su espíritu. ¿Estamos? Ahora bien, esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el hecho que tú no tengas carácter o madurez o tú no estés lleno completo no determina que no vas a profetizar. Gracias, Octavio. Dice, hablar con prudencia la verdad del Padre. Definitivamente. El carácter en el ministerio del profeta o ministerio profético o el carácter ministerial del profeta es saber hablar con prudencia. Eso es perfecto, buenísimo. Eso nos habla de poder entender los tiempos de cuándo y cómo el Padre quiere que nosotros hablemos. Ahora, les decía algo respecto a la palabra profética, el carácter del profeta. Aunque tú no tengas carácter, tú puedes profetizar. Yo conozco a personas que ellos profetizan de manera tan certera, con un cumplimiento tan sobrenatural, pero con una vida desordenada, con una vida dañada, con una vida llena de desórdenes, de carnalidades y un sinfín de números que uno se preguntaría y diría, ¿realmente él es cristiano? ¿Realmente él ama a Dios? ¿Realmente él o ella sirve a Dios? ¿Estamos entendiendo? Perdón. Ahora bien, eso nos conlleva a entender algo, que no es que por tu madurez tú vas a profetizar más o vas a profetizar menos, sino que nuestra madurez tiene que llevarnos a algo, al perfeccionamiento, alineamiento correcto que Dios nos ha dado por el don para llevar a qué cosa, al pueblo, a la edificación por su palabra. No tratemos de edificar a alguien, no tratemos de construir algo, no tratemos de llevar algo a cabo si por dentro nosotros estamos destruidos, estamos rotos, estamos desalineados. ¿Me dejo entender? Es por eso que el carácter, la madurez, siempre terminará matando al don. Ahora bien, tú no puedes tener un don, pero tienes carácter, tienes madurez. Lo único que estás provocando es que en cualquier momento Dios te use de manera sobrenatural. ¿Estamos o no? ¿Por qué? Porque el tener carácter, el tener madurez te enseña a tener fe. Y el tener fe te enseña ¿qué cosa? A manifestar la paciencia. Y esa manifestación de la paciencia te hace esperar lo bueno, lo grande, lo agradable de parte de Dios para contigo y para los tuyos. ¿Estamos? Pero las personas que fluyen y se mueven en el don creen que solamente ellos tienen la posibilidad de moverse sin importar que su vida esté en un pleno desorden. Y creen que nunca van a dar cuentas de aquello. Por eso hacen y deshacen. Hay gente que utiliza el don ¿para qué? Para su propio beneficio, su propia conveniencia. Recuerden que esta es una escuela. Y a través de esta escuela tú vas a poder identificar qué es lo que muchas veces se mueve dentro de las congregaciones. ¿Pero qué? ¿Es necesario hablar de esto? Claro que es necesario. Hace poco me escribían ciertas personas y me decían, llegó un ministro, no sé si es pastor, si es profeta, no sé si tiene algún ministerio en sí, pero de pronto entraron a robar dinero de una manera muy descarada. Otras personas empezaron a hacer cosas que literalmente provocaba que un hermano o una hermana termine acostándose con un líder, con un pastor, con un ministro y miles de cosas. ¿A causa de qué? Del don. Ojo aquí, ¿a causa de qué? Del don. Miren, hablar de don es hablar de carisma, ¿ok? ¿Estamos? Hablar de don es hablar de carisma. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto que es hablar de carisma? Cuando una persona fluye en el don, no fluye en algo que él es bueno, sino de algo que Dios puso en nuestra vida. ¿Estamos? Ahora bien, y hablar de carisma o charisma es provocar algo, que la gente te vea con ojos diferentes. Que las personas te vean con ojos diferentes. Si el don está conectado al servicio de Dios, las personas verán en ti una persona diferente. No por lo que somos por fuera, sino por lo que portamos por dentro. Amén.
¿Qué tiene que ver este tema con todo lo que, con todo lo que vamos a hablar respecto al campo profético? Tiene que ver muchísimo. Porque cuando nosotros descuidamos el carácter y nos conectamos en el don, muchas veces el 99.9% los varones terminan fornicando o adulterando con el sexo opuesto. O viceversa. Como que los dejé calladitos por allí. ¿Y cómo es eso que tienes que decir esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la unción, el don, la manifestación atrae. Y mucho más aún cuando todo aquello está en el servicio de Dios. Es por eso que una persona que fluye en el don, pero no tiene el carácter, está propenso a caer en cualquier momento y en cualquier lugar. Amén. ¿Alguien está por allí? ¿Alguien está allí? Es por eso que necesitamos aprender a fluir, no por emoción, no por sentimientos, sino por convicción. Ahora bien, el don nos hace creer, don sin carácter nos hace creer superiores a los demás. ¿Por qué? Porque somos profetas, porque tenemos la voz de Dios. Mentira, ese es el peor y mayor y más grande error que el hombre o la mujer que fluye en lo profético puede tener. Es por eso que hay que tener muchísimo cuidado. Recuerden, gracias a Octavio, por tal razón que el espíritu de Jezabel está en busca de ¿quién? No solamente del profeta, sino de una generación profética. Y hablar de generación profética no es hablar de un profeta, sino es hablar del mover de Dios sobre la iglesia. Es hablar del mover de Dios sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén por ahí? Quiero ver si estoy siendo claro, quiero ver si estoy... porque este punto es muy importante, mis amados hermanos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque te hará entender que lo que hoy tú tienes y lo que hoy tú portas como ministro de Dios, tienes que saber cuidarlo, valorarlo y sobre todo guardarlo de una manera íntegra en el Señor. No sé por qué estoy hablando mucho acerca de este tema de la integridad sobre nuestras vidas, la integridad y sobre todo en esa área. Yo creo que Dios quiere hacer algo en especial en alguien en esta noche. Ahora bien, cuando tu vida no está conectada a la madurez, empiezas a confiarte con lo que Dios te ha dado, fluyendo de manera desordenada. Vamos a tener ejemplos. ¿Saben? Un claro ejemplo. ¿Cuántos recuerdan a Sansón? ¿Cuántos recuerdan a Sansón? Ok, tremendo, ¿verdad? Sansón terminó siendo un sonzón, como diríamos en el Perú. Miren, Sansón fluyó más en el don que en el carácter. Sansón fluyó más en el don que en el carácter. ¿Por qué fluyó más en el don que en el carácter? Porque se dejó llevar por la habilidad, por la fuerza, que creía que nunca en su vida se le iba a apartar por lo que Dios había puesto en él. Ahora bien, error es depender del don y no depender del Dios que te dio el don. Nunca dependas del don, del talento. Mejor aprendamos a depender del Padre Celestial que nos dio esos dones, que nos dio esos talentos. Porque el día que tú y yo dependamos del don, será el día que nosotros pongamos en primer lugar nuestras habilidades humanas. ¿Estamos? Ahora bien, Sansón, al simple hecho de poder fluir en el don, él se confió. Caminar y fluir en el don te hace sentir confiado a algo. No sé por qué voy a hablar esto. Escucha bien. Yo quiero que me escriban allí cuántos de ustedes en algún momento Dios los ha utilizado en milagros sobrenaturales. No sé. ¿Cuántos de ustedes en algún momento Dios los ha utilizado en milagros,
o en una palabra que realmente marcó la vida de alguien. ¿Ok? El hecho que Dios te haya utilizado en milagros no determina que Dios haya respaldado eso en tu vida. Wow, es fuerte. El hecho que tú sigas fluyendo en milagros no determina que tú aún estés aprobado por Dios. Esto es tremendo. Porque los dones son irrevocables, el regalo son irrevocables. Ahora bien, Sansón creía que porque él seguía fluyendo y teniendo la fuerza, creía que Dios seguía respaldándolo. Hay gente en esta noche que predica muy bonito, profetiza muy bonito, fluye de manera sobrenatural, canta muy bonito, adora muy bonito, ¿qué más? Evangeliza muy bonito, pero eso no determina que Dios esté respaldándolo. Eso no determina que Dios esté respaldando aquello. ¿Por qué? Porque jamás Dios va a respaldar algo que vaya en contra de su palabra. Amén. ¿Estamos? Ahora bien, entonces, ¿por qué Dios me usa? 1, porque los dones son irrevocables. 2, por misericordia. Y 3, por la fe de los otros que están esperando un milagro. ¿Estamos? Ahora bien, Sansón dependió más del don que del mismo carácter. ¿Por qué? 1, Sansón fue desobediente ante sus padres. ¿Sansón fue desobediente a sus padres? Claro que sí. Lo primero que él hizo, comió y sacó miel. ¿De dónde? De un animal que estaba muerto. Punto número 1, debemos entender que para los judíos, para los nazarenos, eso era abominable, no era aceptable. Y él dio de comer algo a alguien con una mentira. Ojo aquí, podemos ver claramente que la deshonra, ojo aquí, la deshonra empezó a provocar algo en Sansón. Pero Sansón seguía fluyendo de una manera sobrenatural con la fuerza. Sí, pero él deshonró primero que nada a sus padres. Punto número 2. Vemos claramente que Sansón tomó como mujer a alguien que no era de su linaje. Punto número 3. Sansón se acostaba ¿con quién? Con rameras, con prostitutas. Yo no sé por qué estoy tocando este tema, aunque no lo tengo escrito en el módulo, pero no sé por qué lo estoy tocando. Eso nos enseña algo claramente. Y voy a ser fuerte y claro. El hecho que tú estés con una vida desordenada de pecado, de adulterio, de fornicación, ojo aquí, y sigas fluyendo de manera sobrenatural, no quiere decir que Dios te respalde. O bien te alineas con el Señor, o estás próximo para tu caída. Amén. Sansón creyó que lo tenía asegurado, pero su mal carácter, su inmadurez, lo conllevó a confiarse con lo que Dios ha puesto. Nunca te confíes del don, porque fluir en el don es fluir de una manera en el corazón, de una manera carnal, de una manera emocional. Y la palabra nos enseña que el corazón es engañoso. Ojo aquí, el corazón es engañoso y nosotros debemos estar caminando de acuerdo a la revelación de la palabra. ¿Estamos? Ahora, de acuerdo a aquello, nosotros sabemos y entendemos la importancia de caminar en la madurez. ¿En qué? En aquella madurez que aunque las cosas me están jalando para un lado, la madurez que me ha enseñado que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Yo no acepto el pecado, sino que voy bajo la dirección del Padre a mi destino profético. Aunque pienso y veo que lo que voy a tomar me puede satisfacer, pero me va a destruir en un momento posterior. ¿Me estoy dejando entender? Quiero dejar claro esto, ¿por qué? Porque hoy en día hay muchos altares, hay muchas iglesias, y quizás en su momento todo lo hemos fluido así. Nos hemos confiado por el don, nos hemos confiado por el talento, mas no hemos tenido el carácter para desarrollar en el don, pero de la manera correcta.
Amén. Te voy a dar un ejemplo claro. Tener carácter, tener madurez, es saber utilizar el don para el servicio de los demás. Pero aquella persona que fluye en el don sin carácter, utiliza el don para su propio beneficio. ¿Estamos? Mi pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos entregó en el campo profético? Si tú estás haciendo cosas para satisfacerte a ti mismo, corres peligro. Si tú estás realizando cosas para satisfacerte a ti mismo, estamos corriendo peligro. El don o ministerio profético que Dios ha puesto en ti no es para levantarte, no es para orgullecerte, no es para que tú seas exaltado, sino para que el Padre sea glorificado por medio de Cristo, ¿verdad? Pero en la dirección correcta. ¿Estamos? Amén. Así que hasta allí todo claro. Ahora bien, si nosotros entendemos aquello, nosotros podemos decir entonces, ¿por qué es importante el carácter? El carácter es importante porque evita que los falsos ministros destruyan a ovejas inocentes en el cuerpo de Cristo y pone un alto al crecimiento y propagación de un fuego feroz. ¡Wow! Una iglesia que crece en el carácter, una iglesia que es formada en el carácter, es una iglesia que le pone el alto a los falsos ministerios. Es una iglesia que no se deja emocionar por los susurros que puedan venir a los oídos. Wow. Miren, hoy o el día de ayer conversaba con mis padres y mi pastora y hablábamos algo. ¿Cuántos han oído hablar de Dalila? ¿Cuántos han oído hablar de Dalila? ¿Verdad? Ok. Y hemos escuchado muchas predicaciones acerca de Dalila, de lo arpía, de lo seductora, de cosas así, ¿verdad? De una mujer de muchas Dalilas dentro de las iglesias que destruyen ministerios, ¿verdad que sí? Ok. Pero si nosotros podemos lograr entender algo, Dalila tuvo algo muy bueno. Ojo aquí, mujeres, Dalila tuvo algo muy bueno. ¿Sabe lo que tuvo? Ella supo atender a la persona que era su pareja. Esto es cardíaco. Esta mujer supo atender a la persona que era su pareja. Y en ese momento, ¿quién era? Sansón. Me estoy dejando entender. Yo no sé por qué. Yo me está poniendo en muchos aprietos esta noche. Dalila, pueden decir que fue una mujer seductora, que se acostaba, ramera y todo lo demás. Pero quiero decirte algo, que Dalila supo atender a Sansón. Y por cuanto supo atender a Sansón, le supo sacar la información correcta. Escucha bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que ver esto con madurez y talento? Que las personas que se mueven en el don y en el talento se dejan seducir fácilmente por los placeres y aún por la gente cómo los atiende. Eso es tremendo. Pero si Sansón estuviera conectado en el carácter y en la madurez, pudiera discernir aún los pensamientos del corazón, con qué fin o finalidad provoca aquello. Miren, esto está cardíaco. Va a haber gente que te va a tratar bonito. Va a haber gente que va a querer cosas bonitas contigo. ¿Y sabes para qué? Para sacarte información. Pero un hombre, una mujer que se mueve en el carácter sabe discernir cuándo viene de Dios. Pero un hombre que se mueve en el don se deja influenciar por el sentimiento y el apego que recibe por aquellas palabras. ¡Wow! ¿Estamos? ¿Estamos o no? Esto es fuerte. Hay personas que... ¡Ey! Eres un tremendo ministro, tremendo predicador. Aparte que se te infla el pecho, empiezas a soltar todo. Pero un hombre y una mujer saben discernir cuándo viene de parte de Dios. ¿Verdad? Por eso que vemos claramente cómo una mujer llamada Dalila
esa es otra enseñanza, cómo supo atender a su esposo, a su marido o a su compañero. Pero podemos ver por el otro lado cómo no supo discernir cuál era la intención de acuerdo a ello. Amén. Ahora bien, entonces, ¿por qué es importante el carácter? El carácter es importante para poder dar un alto a los falsos ministros y a los ministerios que vienen como lobos rapaces para poder destruir tu casa, tu iglesia, tu ministerio. Por eso que es necesario crecer en el carácter y en la madurez. Amén. Ahora, ¿cómo voy a crecer en carácter y en madurez? A través de ello, a través de esto, de su palabra. Yo no puedo crecer en carácter y en madurez si yo no porto su palabra en mi vida. Yo no porto su palabra en mi vida, voy a estar vacío. Y al estar vacío, voy a pensar y voy a creer de manera humana y no de manera divina. Porque es el Espíritu que va a redarguirte, nos va a redarguir para poder entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Amén. Ahora bien, entendiendo aquello, nos venimos y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo formar o cómo forma Dios el carácter? Pregunta para todos. ¿Cómo forma Dios el carácter? ¿Cómo Dios forma el carácter? ¿O cómo Dios formó tu carácter? Por ahí ponen a través de las pruebas, procesos. En el proceso, prueba. ¿Cómo Dios forma el carácter? En el desierto. En desiertos, definitivamente. Ok, en la obediencia. Ahora, ¿cómo Dios forma nuestro carácter? A través de un desierto. Yo creo que a través de los no también. Dios forma el carácter a través de las pruebas. No de una, sino de todas las pruebas que vienen día a día sobre nuestra vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada día nosotros vamos a ser formados, capacitados. Hay cosas que aún no hemos sido formados. Es por eso que, de acuerdo a lo que no hemos sido formados, viene cada situación sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para ir puliéndonos. Miren lo que dice la palabra. Miren lo que dice la palabra en Timoteo. Según Timoteo capítulo 3, versículo 2. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Wow. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Jesucristo padecerán persecución. Hablar de una manera piadosa es hablar de una manera correcta. Ojo aquí. Ahora, qué tremendo es esto, ¿no? Señor, mientras que yo quiero vivir bien en Cristo Jesús, ¿cómo es eso que yo voy a vivir en persecución? ¿Cómo es eso? Mientras que yo no le quiero hacer nada malo a nadie, ¿cómo es posible que yo tenga que vivir en persecución? Ahora bien, nosotros conociendo aquello, nosotros debemos saber que Jesucristo aprendió obediencia a través del sufrimiento. ¿Y persecución a quién? A todo aquello que se levanta para destruir el propósito profético o el destino profético en tu vida. Tú no vas a tener persecución de mamá, de papá, de tu novio, de tu novia, de tu esposo, de tu esposa. No, no, no. La persecución que nosotros tenemos es aquella que va a querer impedir que el cumplimiento profético de Dios sobre tu vida no se haga, no se realice. Entonces, de acuerdo a ello se va a levantar ¿qué cosa? Enfermedades. De acuerdo a ello se va a levantar ¿qué cosa? Adversidades, problemas en el hogar. De acuerdo a ello se va a levantar despidos. Pero mi manera de vivir piadosamente en Cristo me va a mantener anclado en su palabra, para que aunque vengan esas persecuciones, yo pueda ver el respaldo de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi matrimonio y sobre todo aquello que tú puedas estar caminando en ello. Amén. Es por eso que es tan necesario, mis amados hermanos, ser formados en el carácter. Ser formados en el carácter es aprender a vivir de manera correcta en Cristo Jesús, aún en el ministerio profético. ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas que ocurren en el ministerio profético
y hablo de ministerio profético ya que estamos siendo entrenados en esta área, es que el profeta o el ministro emergente o niño espiritual sufre cuando nadie le cree la palabra. Sufre cuando nadie le escucha lo que Dios está hablando a través de estas personas. Se queja, se lamenta, incluso llora. Señor, si es posible, manda el fuego a esa persona que es terca y no está escuchando tu palabra, ¿verdad? ¿Cuánto le pasó por ahí? Pero el detalle es esto. ¿Por qué la persona sufre al soltar algo? ¿Sabe por qué? Porque no ha madurado. La persona no tiene que sufrir. El ministerio profético solamente es la voz de Dios aquí en la tierra, en la cual cumplimos una asignación. ¿Sabes cuál es? Dar la palabra. Y es el Espíritu de Dios quien va a traer un cumplimiento a aquella palabra. Entonces, yo no puedo afanarme ni sufrir por aquellos que no quieran obedecer, pero sí puedo hacer algo, orar por aquellas personas, interceder por aquellas personas. Ahora, muchas veces entendemos algo, que por falta de carácter, a veces Dios no fluye de manera sobrenatural en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Por la actitud que tú vas a tomar. Por la actitud que yo puedo tomar. Él jamás te va a dar una palabra mientras tú tengas una actitud diferente. Por eso que nuestra vasija tiene que ser limpia constantemente. Dice la palabra, el apóstol Pablo habla que estas vasijas de barro, ojo aquí, de acuerdo a cómo esté tu vasija, el fluir profético o bien será limpio o bien será turbio. Entonces de nosotros depende que el mensaje profético de parte de Dios se suelte de una manera limpia y pura. ¿Estamos? Es por eso que con eso no te estoy diciendo que nunca vas a pecar, con eso no te estoy diciendo que nunca vas a cometer un error, pero con eso nos enseña a ser cuidadosos en lo que vamos a decir, en lo que vamos a hablar y a quienes vamos a hablar. Amén. Por favor, díganme si hay alguna duda, alguna pregunta, escríbanlo por favor. Por eso que Dios forma el carácter de esa manera, a través de las pruebas, a través del sufrimiento, a través de los procesos. Vemos claramente a un hombre llamado Elías, que después de ver gloria quiso morirse. Vemos a un hombre llamado Eliseo. Vemos a un hombre llamado Jesse. Wow, ¿cuántos conocen de Jesse? O Jesse o Jesse, el siervo de Eliseo. Yo creo firmemente que las personas que están conectadas, y aún los que verán el video posteriormente, están siendo formados para un ministerio profético muy poderoso, muy sobrenatural. Pero solamente de ti depende que eso vaya en aumento. ¿Sabes? Por la inmadurez, ojo aquí, por la inmadurez, un varón no desarrolló el ministerio que se le iba a soltar sobre su vida. Elías suelta el mando a un hombre llamado Eliseo, pero Eliseo iba a soltar el mando sobre un muchacho que se llamaba Jesse. Ojo aquí, pero no se le fue soltado el manto, ¿sabes por qué? Porque Jesse caminaba bajo los anhelos, bajo los deseos carnales, bajo aquello que él solamente anhelaba. ¿Sabes por qué muchas veces no puedes fluir más allá de lo que Dios te da? Porque aún hay cosas en nuestro corazón que limitan que Dios envíe todo aquello que tiene preparado para con nosotros. No es que Dios sea malo y no es que Dios no lo envíe, sino es que nosotros mismos estamos poniendo esa barrera al fluir de Dios sobre nuestra vida por el orgullo o vanidad. Amén. ¿Alguien está allí? ¿Todavía seguimos allí? ¿Tú quieres que Dios te use? Ok. ¿Tú quieres que Dios te lleve? Gloria a Dios, Él lo va a hacer. Pero cuanto más tú lo anheles, más nosotros debemos estar en sus pies. Señor, trátanos. Señor, fórmanos. Señor, capacítanos. Señor, prepara nuestro corazón. Prepara nuestro corazón de todo orgullo, de toda falta de perdón, de todo odio, de toda habladuría, de toda división, de todo deseo, de toda avaricia, de todo amor al dinero. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Porque cuanto más nosotros guardamos nuestro corazón, más lo estamos preparando para ese manto y ese ministerio de parte de Dios sobre nuestra vida. No pretendamos tener algo grande de parte de Dios si no queremos soltar lo grande que nos está deteniendo el mundo. Amén.
Aleluya. Por eso que Jesse no desarrolló el carácter y a causa de ello no desarrolló el ministerio profético. Ahora, ¿qué fue lo que desarrolló? Wow, esto es tremendo. Mira, ¿qué fue lo que desarrolló Jesse sobre su vida? Si él iba a ser el siguiente profeta después de Eliseo. ¿Sabe lo que desarrolló Jesse? Dice la palabra que desarrolló lepra, él y toda su descendencia. Desarrolló lepra, él y toda su descendencia. ¿A causa de qué? De la avaricia. ¡Wow! La avaricia provoca, ¿qué cosa? Destrucción. La avaricia en el ministerio lo único que provoca es destrucción. No solamente a tu vida, sino también a tus generaciones. Es una puerta de entrada. Entonces no pretendas fluir de una manera sobrenatural con un ministerio teniendo el corazón lleno de avaricia. Dios nos libre, ¿verdad? Porque todos estamos propensos a ciertos ataques. Es por eso que es necesario. Wow. ¿Alguien quiere romper con la avaricia? ¿Cuántos quieren romper con la avaricia? Ok, yo te voy a dar un consejo para que se rompa toda avaricia y toda codicia. ¿Cuántos lo quieren? Y eso habla en tu iglesia. La avaricia y la codicia se rompe solamente, ¿sabes con qué? Con tus ofrendas y tus diezmos y tus primicias en tu casa, en tu iglesia. Amén. No hay otra forma. Porque una persona que no es avaro es una persona que sabe dar. Pero una persona que es avaro es una persona que solamente pide y no quiere soltar aún de lo que Dios ya le dio. Así que eso es saber entender que Dios está formando nuestro carácter. Por eso que encuentras a tanto ministro loco por los altares pidiendo, pero no dan nada. Aleluya. Amén. Gracias a Dios, ellos no están aquí. Ustedes son otra generación. Y Dios es bueno a través de ellos. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de tener nosotros patrones dentro del movimiento profético? Esto es tremendo. Miren, los patrones nos ayudan a prevenir errores y a gobernar los dones espirituales apropiadamente. Debe de haber seguridad para usted y para la gente que usted está ministrando. Primera de Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Wow. El ministerio profético tiene que tener patrones, claro que sí. Tiene que tener un protocolo para fluir, claro que sí. No, pero el Espíritu de Dios, hay libertad y el Espíritu de Dios no podemos detenerlo porque yo no me guío bajo lo que el hombre dice, sino bajo lo que el Espíritu Santo dice. Perfecto. Pero también la palabra enseña que es el Espíritu que se sujeta al profeta para caminar de una manera, no en desorden, sino guiada por el mismo Espíritu de una manera ordenada. ¿Me estoy dejando entender? Ahora bien, la palabra del Señor habla claramente acerca de los dones espirituales, que todo tiene que hacerse con orden. Tú no puedes fluir proféticamente saltándote el orden de Dios establecido en esa iglesia. Recuerden que el ministerio profético no es un ministerio que está por encima de los demás. Es un ministerio que complementa los 4 ministerios más, pero no es más que nadie. Entonces, el ministerio profético se sabe sujetar a la persona que tiene como líder, pastor, ministro, líder, pastora, profeta, apóstol. No sé quién pueda ser en el lugar donde tú te encuentres. ¿Estamos? Ahora, de acuerdo a esos patrones, yo me voy a mover, no de acuerdo a lo que yo creo o lo que el Espíritu Santo me está diciendo. ¿Por qué? Porque jamás el Espíritu de Dios se va a contradecir ni a alterar el orden que Él ya estableció sobre un lugar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer si yo tengo algo, tengo una palabra de parte de Dios? Yo no debo de soltarlo así nada más. Por ejemplo, en cierta oportunidad, miren lo que ocurrió. Hay un libro llamado Libere lo Profético de Jeremy López, que es muy bueno. En cierta oportunidad, una mujer estaba en pleno servicio, estaban escuchando el servicio y una mujer se levanta en medio de la multitud
y empieza a hablar en lenguas y empieza a profetizar. Mi pregunta de este día es, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona se levanta a hablar en lenguas en medio de una multitud? ¿Qué es lo que ocurre con la gente? Wow, y esta mujer empieza a profetizar. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca en las personas? Una multitud de personas escuchando el mensaje, y dentro de esa multitud una mujer se levanta hablando en lenguas y profetizando. Ok, ¿qué es lo que provoca en las demás personas? Por ahí pusieron distracción, provoca desorden. Ok, gracias Octavio. Llama la atención, llama la atención. ¿Qué más provoca? Provoca desorden, por ahí pusieron. Perfecto. Miren, confusión, perfecto. Pero sobre todo, esta mujer lo único que provoca es, gracias amada Osmara, curiosidad. Ojo aquí. Muchas veces creemos porque una persona habla en lengua, ya Dios se está moviendo en el asunto. Y la curiosidad te hace prestar atención a algo, desenfocándote de lo primordial. ¿Estamos? Es por eso que hablar de carácter ministerial profético es hablar no por lo que yo me muevo o lo que yo siento, sino por lo que está en la palabra. Por muy certero que tú puedas profetizar y por muchas lenguas que tú puedas hablar. Esta mujer se levantó y empezó a hablar, empezó a profetizar, empezó a hablar en lenguas, que hasta incluso el mismo pastor se quedó sorprendido, y el pueblo empezó a prestarle atención y empezó a ser curioso al escuchar. Escucha bien lo que ocurrió la primera vez. Al siguiente día, wow, qué tremenda profeta Dios está levantando en la iglesia. Mira, qué tremenda profeta Dios está levantando en medio de la nada. La semana siguiente se levantó nuevamente y empezó a profetizar. ¿Y qué es lo que provocó? Intimidación al pastor. Pero de pronto la tercera semana el Señor le habla al pastor y le dice, reprende todo espíritu de adivinación y de Jezabel. Y cuando esta mujer en la tercera semana se levanta y empieza a hablar en medio de la multitud, este pastor le dijo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de adivinación y Jezabel, hijo, se va fuera de tu vida. Esta mujer empieza a manifestarse y empieza a ser libre. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta hora? Hay protocolos, hay procesos, hay pasos que nosotros debemos dar para poder caminar en el orden. El día que tú y yo nos saltemos un paso, lo único que estamos provocando es entrar en rebeldía. Y la rebeldía, dice la palabra, que es tan igual a la hechicería como a la adivinación. Entonces tú te puedes volver un brujo o un hechicero o un adivino cristiano o evangélico. ¿A causa de qué? De tu rebeldía. No me importa si predica bonito, no me importa si profetiza bonito o eres el más certero. Profetiza certero, profetizas correctamente, pero eres un desordenado, te vuelves un brujo. Perdónenme, tenía que decirlo, pero eso me dice la palabra. Esto es fuerte. Esto es cardíaco. No, es que, wow, hubo una gloria, sí, pero a causa de tu desorden te volviste un rebelde y la rebeldía te llevó a ¿qué cosa? A ser un hechicero. Por eso vemos a un hombre llamado Samuel el profeta. Mientras wow, esto es fuerte. No solamente ser hechicero, sino también hay el peligro de ser rechazados por Dios. Mira lo que ocurrió. Hubo un hombre llamado Samuel que le dice ¿a quién? A Saúl, espérame, que yo voy a hacer el sacrificio. Tú no lo hagas, yo lo voy a hacer como profeta de Dios, el sacrificio. Le dijo al rey. Pero el rey Saúl fue y empezó a hacer, ¿qué cosa? El sacrificio. Y vimos claramente cómo Dios rechaza, ¿a causa de qué? De la desobediencia. Ojo aquí, su desobediencia lo volvió un hechicero. Y después de ello terminó consultando ¿a quiénes? A muertos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Saúl, aunque fue rey, fue inmaduro. Y su inmadurez lo llevó ¿a causa de qué? Y aquí viene otro punto. Es que este tema del ministerio profético es muy fuerte y tiene muchas ramas. ¿Por qué? Porque una de las áreas donde tú y yo tenemos que aprender a trabajar mucho en el carácter ministerial, ¿sabes en cuál es? En los celos, en el celo ministerial. En el celo ministerial. Hoy en día ministros golpeándose, chancando duro
Porque, ¿por qué Dios lo levantó a él y no a ti? Tirando indirectas por Facebook, Instagram, YouTube o hablando mal de la gente. Y es así donde vemos claramente cómo un Saúl quiso destruir a un David a causa de lo que Dios estaba haciendo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces eso nos habla y nos enseña mucho de quién, de carácter. Aleluya. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta hora? Amén. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora bien, el siguiente punto es aprender a entender que hay pautas importantes. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 3:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan pues vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué es lo que nos enseña? Primer punto, vivir una vida consagrada. Vivir una vida consagrada. Entonces, vivir una vida consagrada es vivir una vida apartada. Una vida apartada, ¿para quién? Para el Padre. Nuestra congregación, nuestra consagración nos va a llevar a qué cosa? A la intimidad para con el Padre. Ahora bien, hay pautas proféticamente que nosotros debemos hacer. Y estoy hablando proféticamente porque estamos hablando del ministerio profético. Entonces, ¿qué debemos hacer? 1, vivir una vida consagrada. 2, dar cuentas a otra persona. ¿Qué es eso de dar cuentas? Muchos dicen. ¿Cómo es posible? Mi única cobertura, mi único es Dios y todo lo demás. ¿Sabes? Todos debemos darle cuenta a alguien. Y quiero detenerme un poquito aquí. Aprender a dar cuentas a alguien es aprender a decirle a Dios: Señor, yo me someto a la autoridad que tú me has puesto. Para formar qué cosa mi vida y aprender a formar qué cosa también mi carácter. La autoridad que Dios ha puesto en tu vida no solamente es la persona que está velando por ti, sino la persona que está formando tu carácter. Porque esa autoridad que tú tienes quizás no te agrada, pero no es esa autoridad que Dios puso para agradarte, sino es para formarte. ¿Cuántos dicen amén a ello? Esa autoridad que Dios puso en tu vida no es la autoridad que Dios puso para agradarte, sino es puso para formarte, para capacitarte, para entrenarte, para adiestrarte. Esa persona que tú tienes delante tuyo es una persona puesta por Dios, capacitada en una área en la cual Dios quiere que tú seas capacitado. Es por eso que si nosotros no caminamos en el orden de Dios, no estamos siendo rebeldes solamente con la persona, estamos siendo rebeldes ¿con quién? Con el Padre. Una vez más claramente, ¿qué ocurrió con Jesse? El profeta le dijo a Jesse: por favor, di al general Naamán que gracias, yo no le voy a recibir ningún regalo. Pero Jesse hizo algo, fue a buscar al general y le dijo: mi general, el profeta dijo que necesita esto, necesita lo otro. Le mintió. Fue en contra de la voz que le dijo y la orden que le dijo. Y a causa de aquella rebeldía provocó maldición sobre su vida. Entonces, puede provocar algo, mi desobediencia o mi falta de sujeción sobre mis líderes. No quiero que esto suene manipulación, porque muchos utilizan esta palabra como manipulación. Pero nuestra desobediencia provoca consecuencias en nuestra vida espiritual. ¿A causa de qué? De no escuchar la instrucción de Dios por los hombres o mujeres que puso Dios para ayudarme a guiar en mi vida. Amén. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Por favor, escríbanme, díganme algo. Como que hoy los noto muy calladitos. Buenísimo. Buenísimo. Es por eso que es necesario, mis amados hermanos, que aprendamos a sujetarnos. Ahora bien, ¿cómo es eso que yo me voy a aprender a sujetar y todo lo demás? Miren, en la Biblia habla y enseña que hubo reyes que aún tenían 8 años. Había reyes que tenían 8 años dentro de la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué el pueblo no se levantaba y decía: por favor, quiten ese rey? Tremendo.
¿Por qué el mismo pueblo no se levantaba y se ponía en contra de Dios y decía, quiten ese rey? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos entender que las personas que Dios pone no es para poder solamente agradarnos, sino es para poder capacitarnos y entrenarnos, formarnos. Ahora, con eso no te estoy diciendo que todo líder tiene que desagradarte, no. Es que llega un tiempo en la cual va a venir la afinidad, que vas a poder conectarte a tal punto que vas a poder entender el propósito de Dios por cuanto Dios puso esa persona para con tu vida. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Sobre todo las madres. Si una madre le compra una camisa a su hijo, una camisa nueva, y ve que su hijo está jugando en la calle, quizás, no sé, con cosas que se pueden ensuciar, mira lo que le dice esta madre, le dice, ¿piensas jugar con esa camisa? Ojo aquí, automáticamente, ¿qué es lo que entendió el muchacho o el hijo cuando la madre le dice eso? ¿Qué es lo que entendió? ¿Qué es lo que entiende el niño o el muchacho cuando la madre dice, ¿piensas jugar tú con esa camisa? ¿Sabe lo que le está entendiendo el muchacho? Ya, mamá, voy a ingresar porque voy a malograr la camisa nueva que me has comprado porque esta camisa no es para jugar. ¿Me estoy dejando entender? Ok. Pero estoy seguro que antes de eso el muchacho ya había dañado muchas camisas. Pero ahora el muchacho conoce el lenguaje de su madre. ¿A causa de qué? De la formación. Pero mamá, déjame jugar fútbol. Es una camisa y nada más. Sí, es una camisa que a ti no te cuesta, pero a mí sí. ¿Alguien entendió aquello? Entonces Dios pone a personas para formar y preparar, para hablar el mismo lenguaje y traer un cumplimiento profético sobre la tierra. Amén. Aleluya. Ya estamos terminando, no se preocupen. Ahora, dar cuentas a otra persona. Ahora, el motivo número uno en el ministerio profético debe ser el amor por Dios y a su pueblo. Nada más. El motivo fundamental y principal del ministerio profético es uno, el amor a Dios y a nuestro prójimo y al pueblo. No tratemos de fluir proféticamente con el motivo de ser exaltados. Eso va a ser lo peor. Ahora, ya esto lo hemos hablado. ¿Qué es lo más importante? ¿El don o el fruto? ¿Cuál es lo más importante? ¿El don o el fruto? Fruto. Ok, fruto. Perfecto, fruto. Exacto, genial, fruto. Miren, les voy a decir algo. Hay personas que predican muy lindo y lloran incluso en sus prédicas, pero sus frutos manifiestan cosas diferentes. Y uno dice, Señor, ¿es o no es? Recuerda que los frutos están por delante que todo don. Los frutos van a demostrar realmente quién tú eres. Los frutos reflejarán al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No es lo que tú digas, no es lo que yo diga, es lo que otros hablen de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes decir, yo soy santo, yo no mato ninguna mosca, pero tus frutos hablan que eres un asesino en serie. ¡Wow! Fuerte. No, es que yo no lo soy así. Pero tus frutos hablan cosas terribles. ¿Puedo contar un testimonio? Ya estoy terminando. ¿Puedo contar un testimonio? Miren, hace poco me escribieron personas al Instagram, al Facebook, contándome testimonios. Y más que contándome testimonios, pidiendo ayuda. Auxilio, auxilio, auxilio. Mis líderes me acosan. Me acosan. Mis pastores me acosan.
me someten. Y es una lástima y es una pena cómo gente utiliza el evangelio para dañar al pueblo de Cristo, sin darse cuenta de lo que únicamente están provocando es una destrucción sobre sus propias vidas. El día de ayer, una persona tomó el nombre de un pastor y el nombre de una iglesia para comprar un terreno a alguien con un precio extremadamente bajo, y ni siquiera es ni para el pastor, ni siquiera es para la iglesia. Y es cristiano o es cristiana. Hablar de carácter, hablar de madurez, es hablar de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y sabes quién? La gente hablará. Tu testimonio hablará por ti. Perdónenme la expresión, quizás nosotros no matemos ninguna mosca. Seamos lo más pasivos, seamos lo más blanditos, pero el fruto, hay gente que hasta con la mirada mata. Es por eso que tenemos, el ministerio profético es un ministerio muy delicado, muy fuerte, pero también que trae grandes consecuencias a causa de no saber caminar en el orden de Dios. Amén. A causa de no saber caminar en el orden de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres con convicciones, con unas convicciones. Ahora bien, la última parte es, ¿qué es la brujería carismática? ¿Por qué? Porque veníamos diciendo que un ministerio profético o cualquier ministerio sin carácter o en desobediencia termina siendo brujo o brujería. Carismático, ¿por qué? Don viene de la palabra charis, carisma, ¿ok? Ahora bien, tú puedes fluir por el don o por el carisma que tú tienes. Ojo aquí, le voy a dar un ejemplo. Yo conocí a una joven que es hasta el día de hoy, es una adoradora, es una salmista. Y lo tremendo es esto, dice, yo no era cristiana, a mí me encantaba y me encanta cantar. Y como yo cantaba en grupos seculares, mi vida desordenada, pero me invitaban a cantar a las iglesias porque no conocían mi vida, pero mi vida estaba destruida por dentro. Ahora yo llegaba a la iglesia y cantaba, y lo que me gustaba era que la gente se quebraba cuando yo cantaba. Ojo aquí, esta joven, punto número 1, ni siquiera conocía de Cristo, ni siquiera había entregado su vida a Cristo, pero la gente se quebrantaba y se quebraba a causa de las canciones que ella cantaba o adoraba. Y ella decía, wow, qué chévere es esto, qué lindo es esto. Pero fluía y la gente, wow, metida, adorada. Mira, por el don, por la carisma, por la gracia que tenía. Pasaron mucho tiempo y dice, hasta cuando un día yo empecé a cantar y pude sentir a Dios, y ese día yo permití que Dios obre en mi vida. Hoy en día ella adora en una de las iglesias muy grandes, y los argentinos que están por ahí es una de las jóvenes que está en la iglesia de Claudio Freixo, un rey de reyes. Yo hablé mucho con aquella jovencita y me contó ese testimonio de una manera muy, muy personal. Y creo que te quiero decir, pero en un inicio nosotros podemos tener cierta equivocación, que el fluir especial y el hacer llorar, creemos que es Dios en el asunto y solamente es la carisma, el don. Al igual forma, hay mucha gente hoy en día motivadores, pero no determina que Dios esté respaldando aquello. Pero una persona que porta presencia, una persona que porta favor, gracia de parte de Dios, va a complementar ese don que tú tienes para traer una transformación sobrenatural en la vida de alguien. Por eso, mis amados hermanos, el propósito de esta enseñanza es que sea el don que tú tengas, lo puedas fluir en una atmósfera profética, pero sobre todo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hablar de madurez y hablar de carácter es hablar en poder ser sometidos a su voluntad y caminar en esa dirección. Como humanos, como seres humanos, nos emocionamos.
Yo me he emocionado muchas veces. Quizás he dicho cosas, y se lo voy a confesar, he dicho cosas que no debería decirlo. He hablado cosas que no debería hablarlo por la emoción. Ojo aquí, por la emoción. Y después uno se dice, pero ¿qué fue lo que dije? Como por ejemplo, muchas veces no he subido prédicas, ojo aquí, prédicas al YouTube que yo les he grabado. ¿Y sabe por qué? Porque ha habido cosas que yo he soltado y no tenía que haber sido soltado. Es decir, yo también cometo errores. Amén. ¿Estamos o no? Pero esos errores nos llevan a ¿qué cosa? A ir a su presencia, a ir a su palabra y decirle, Señor, ayúdanos a corregirnos. Amén. No hay nada más bonito que ser humilde delante de Dios y que sea Dios perfeccionándonos, que sea Dios instruyéndonos. ¿Estamos?